Hoy van a tener que tenerme un poquito de paciencia porque estoy con mucha tos, tengo la voz un poco tomada, pero vamos a tratar de dar igual este taller. Saben que los jueves venimos, Gustavo viene dándonos un taller para la iglesia, ¿no? Un taller para servir, un entrenamiento para el servicio, y viene dando palabras muy puntuales para cada uno de nosotros, ¿no? Venimos tomando nota, lo venimos viendo, ¿sí? Y bueno, es un tiempo de seguir siendo formados, es un tiempo de seguir siendo fortalecidos en Él, que el Señor nos prepara y Él nos quiere entrenar para el servicio. Él quiere que nosotros podamos estar capacitados, ser entrenados. Él quiere que nosotros vayamos a conquistar todo lo que Él prometió para nuestras vidas. Amén. Y de eso se trata el taller de hoy. Y yo le digo taller porque me siento un poco más suelta, porque es un poco más informal, ¿no? Como dice Gustavo. Y vamos a hablar de conquista y reforma. Y yo quiero dar unos puntos bastante claves en lo que es la batalla espiritual, ¿no? Todos sabemos que peleamos con un enemigo, todos sabemos que estamos tratando de avanzar y que sabemos que hay oposición, como Gustavo viene hablando los jueves, viene hablando los sábados. Sabemos que tenemos oposición. Como hijos de Dios, como iglesia, vamos a enfrentarnos a muchas cosas. Más allá del enemigo tenemos, ahora lo vamos a ir viendo de a poquito, pero lo que sí tenemos que saber es nuestra posición en Cristo. Amén. Somos sus hijos, somos herederos de su promesa, somos herederos del reino de los cielos. Como recién decía Luli, somos ciudadanos del cielo. Amén. Ya no somos más de este mundo, como Jesús lo dijo. Ahora nosotros vivimos en el mundo, pero ya no somos de este mundo. Tenemos ahora algo mucho más superior, mucho más grande, que es vivir para el reino de los cielos, para vivir para esa vida eterna que Él ya nos ha dado a nosotros. Y eso es algo que no tenemos que conquistar porque Jesús ya lo conquistó por nosotros. Jesús ya nos dio esa heredad, esa tierra prometida, esa eternidad de poder estar con Él eternamente, ya lo conquistó Jesús por nosotros. Entonces tenemos que estar seguros y firmes y pararnos firmes en esa posición, sabiendo que Jesús me dio la vida eterna, que ahora Cristo vive en mí, que yo soy su hijo, soy su hija y que nada me puede hacer frente. Por más que venga lo que venga, nada me puede separar de su amor. Nada me puede separar y sacar ese título que Él me dio, que es ser su hija, ser su hijo. Amén. Bien, y con esto, ahora sí vamos a dar esta entrada. En Deuteronomio 1:8 dice, y esto es palabra de Dios para la iglesia, dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Y yo vengo leyendo bastante, ¿no? Todo lo que Moisés viene haciendo, ¿no? Dios le promete, bueno, yo les voy a dar una tierra. Ustedes van a tener que entrar y poseer esa tierra. Lo que Dios le está diciendo es, yo ya lo tengo preparado. Es una tierra que es para ustedes, la tierra donde fluye leche y miel, esa tierra donde van a tener plenitud, esa tierra donde no les va a faltar absolutamente nada. Pero había una responsabilidad de parte del pueblo de Dios, que era ir y conquistarla. Ellos no tenían que quedarse simplemente ahí quietitos, sino que ellos iban a tener que ir y conquistar por fe de lo que Dios estaba prometiendo, de que ya era suyo. Esa ya es la tierra que yo le di a mis hijos, ¿no? Que yo le prometí a Abraham, le prometí a Isaac y a Jacob, que se la daría a ellos y a su descendencia. Ya era de ellos. Ahora, ellos tenían que tomar esa responsabilidad de batallar y hacer frente a muchos enemigos. Dice que ellos tienen que conquistar, creo que eran 7 naciones, que Dios le dijo,
Vos vas a tener que derrotar a naciones más poderosas y más grandes que ustedes. Las van a tener que ir y derrotar y tomar posesión de eso. Pero yo voy a estar con ustedes. Y en todo momento Dios le dice, no teman, no desmayen, porque yo estoy con ustedes. Yo estoy al frente de la batalla. Pero ahora lo que yo quiero hablar en esta noche es de la parte que la responsabilidad que tiene el pueblo, ¿no? La responsabilidad de, bueno, yo tengo que hacer mi parte. Dios ya hizo la suya y ya me lo prometió, así como tiene promesas para cada uno de nosotros en lo individual y también tiene promesas como cuerpo, como iglesia, ¿no? Tenemos esa promesa de que tenemos que ser luz, tenemos que ir y hacer que el reino de los cielos venga a esta tierra. Nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos una parte que cumplir para que el propósito de Dios se cumpla en esta tierra. Y cada uno, más allá de las promesas individuales que tiene, yo sé que cada uno tiene promesas de parte de Dios, de lo que va a hacer en tu vida, de cómo Dios va a usarte, de cómo Dios va a prosperarte. Dios tiene un montón de promesas y nos quiere usar a cada uno en lo individual. Y yo sé que tiene llamados para cada uno de nosotros y nos va a capacitar para eso, nos va a entrenar, nos va a usar y nos va a usar con su poder, no desde nuestra fuerza. Algo que yo veía durante toda la Biblia, ¿no? Se ve que cada persona que Dios usó para cosas específicas, ninguna de esas personas, ninguno de esos hombres de Dios o mujeres de Dios tenían las capacidades suficientes para hacerlo, ¿no? Dios llama a alguien para que sea líder y justamente esa persona era la menos capacitada, la menos esperada, ¿no? Como David, por ejemplo, era el menor de la familia y sin embargo que Dios lo llama a él para levantarlo como líder. Entonces siempre Dios llama a las personas no por su capacidad ni por su talento, sino Él te llama y te dice, yo te voy a usar para esto. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Y bueno, ahí entra la promesa de Dios. Yo voy a darte mi poder que es ilimitado. Yo voy a hacer que vos vayas, que vos conquistes. Pero por eso digo, nosotros tenemos una parte en esto. Nosotros tenemos que sí ser obedientes, sí estar alineados a su voluntad, a su propósito. Necesitamos también querer ese propósito, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, yo voy a la iglesia simplemente porque, no sé, me hace bien, porque hay gente linda, gente buena. Pero no, hay un propósito más allá de todo esto, un propósito que como iglesia tenemos que cumplir. Hay muchas almas que conquistar, hay muchas almas que ganar. Y para eso necesitamos estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Amén. Y en Deuteronomio 1 dice, Dios le dice al pueblo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Y yo me quedé con esa frase, ustedes ya estuvieron bastante acá, ya es momento de que marchen y vayan a lo que yo les prometí, vayan a esa tierra, ¿no? Era el momento que ellos tenían que avanzar, era el momento donde ellos tenían que conquistar. Y vamos a ver primero, ¿no? Yo puse acá una pregunta muy clave y es, ¿por qué debemos conquistar si Dios ya nos dio la promesa? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? ¿Por qué nosotros tenemos que ir y conquistar si Dios ya me lo dio? Si Dios ya dijo que era mío. ¿Por qué tengo que conquistar? Yo lo acabo de decir hace un ratito. Si alguien quiere hablar. Claro, hacer nuestra parte. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Nosotros vamos a ir a conquistar, tenemos que hacer frente. ¿Pero qué significa la conquista? Conquistar significa ganar algo a través de ¿qué? De un esfuerzo, a través de pelear, a través de batallar. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener oposición. Nosotros vamos a ir hacia lo que Dios tiene, pero se nos van a oponer muchas cosas en el camino. Una de esas es lo que acabo de decir de, bueno, yo no tengo las capacidades, ¿no? Por ahí, qué sé yo, Dios me quiere como pastora, me quiere como misionera, y yo justo soy tímida y soy la menos capacitada para hacerlo, no tengo, no sé, pueden haber muchísimas cosas, ¿no?
pero si Dios me dice esto, bueno, yo voy a ir y voy a conquistarlo, más allá de todo lo que se me oponga, más allá de mi propia naturaleza, yo voy a ir y lo voy a hacer. Ahora vamos a ver a qué nos enfrentamos, por qué estamos en medio de esta batalla. Y tenemos el ejemplo en Números 13, no lo vamos a leer todo porque es bastante largo y no tengo voz para hacerlo. Pero se los resumo. Moisés tiene que enviar a 2 espías. Él quiere espiar la tierra que Dios ya le había dado, ¿no? Manda 2 espías para ver con qué se van a encontrar, con qué ellos van a tener que batallar, contra quiénes tienen que pelear. ¿Qué pasa? Van los 12 y cuando vuelven, ellos ven, encuentran que el pueblo, primero, es más numeroso, es más fuerte, hay gigantes y hay murallas fortificadas. Se encuentran con todo eso, ¿no? Y bueno, yo se los voy a resumir porque es muy largo, pero Josué y Caleb vienen con ese espíritu de, bueno, sí, tenemos gigantes, tenemos enemigos mucho más grandes y muchos más numerosos que nosotros somos como, ¿no? Somos pequeños, somos pocos, pero Dios dijo que vayamos y el espíritu de ellos era, vamos a conquistarlo, vamos a comerlos como pan, algo así dice, ¿no? ¿Y qué pasa? Con los otros 12 se quedaron atemorizados y dijeron, no, nosotros no vamos a poder contra todo esto, es demasiado para nosotros. Hay murallas gigantes, hay personas que son gigantes, hay enemigos, estaban los hijos de, no sé si, bueno, era de Amalek, ahora no lo tengo acá, pero estaban los enemigos, tenían un montón de enfrentamientos, ¿no? Y ellos empezaron a atemorizarse y empezaron a atemorizar al pueblo también, diciendo, no, la verdad que esto es demasiado para nosotros. Y nosotros también, en lo que es espiritual, ¿no? También tenemos que enfrentar esos gigantes. Se van a levantar gigantes contra nuestra vida, se van a levantar esas murallas fortificadas. Y vemos, primero, que tenemos al enemigo, ¿no? Yo iba viendo más o menos lo que ellos se encontraban y lo iba viendo tan claro, ¿no? Nosotros también nos enfrentamos contra un enemigo, que es lo que Gustavo ya viene hablando hace varios jueves, varios sábados, que es el enemigo, ¿no? El diablo. Es el enemigo de Dios y el enemigo por consecuencia de nuestras almas. Y él va a querer oponerse a todo lo que nosotros hagamos porque él no quiere que el propósito de Dios se cumpla en la tierra. Él no quiere que nosotros vayamos por más, vayamos a obtener todo lo que Dios tiene para nosotros. Él no lo quiere. Él quiere gobernar en este mundo, quiere gobernar nuestras vidas. Entonces no nos va a permitir que nosotros crezcamos. Como dijo Gustavo, vamos a empezar a edificar y cuando vos pones el primer ladrillo, el enemigo va a estar ahí, oponiéndose, tratando de oprimirte, tratando de distraerte, tratando de tentarte. Va a usar muchísimas estrategias. Y por eso, si vamos a hablar de esto, es para largo, ¿no? Pero más o menos nosotros ya lo sabemos porque Gustavo ya lo viene hablando, que tenemos un enemigo que es real y que estamos expuestos a que él nos venga con dardos de fuego, con pensamientos, con tentaciones. Él va a venir a oponerse para que vos no edifiques, para que vos no construyas, para que vos no avances en el propósito de Dios. Como dice en Efesios 6:12, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Discúlpenme. Ese es el primer enemigo que encontramos. Segundo, vamos a tener oposición del mundo, ¿no? Del sistema de este mundo. El sistema de este mundo sabemos que está bajo el maligno, sabemos que el mundo está en tinieblas y ya vemos todas las ideologías, todos los principios que el mundo en sí tiene, que van en contra de todos los principios de Dios, van en contra de todo lo que Dios quiere para sus hijos. Entonces es un sistema que se opone también a nosotros. ¿Y qué pasa también con esto? Nos influencia, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos caer frente al sistema del mundo?
siendo influenciados por sus ideologías, siendo influenciados por lo que el mundo te ofrece, ¿no? Vemos que, no sé, el mundo quiere que, es como que todo quiere que vos hagas y tengas las cosas ya, y que vos tengas tu casa, y que vos tengas tu trabajo, y que tengas un título y seas alguien. Es como esa presión del mundo de que si vos no tenés el último iPad no sos nadie, de que si vos no te vestís de tal forma. Tenemos ese tipo de presiones que a veces nos terminan influenciando, nos terminan como haciendo creer, bueno, ¿será que de verdad? Y Jesús mismo lo dijo, ¿no? Dijo, ustedes por mi causa, por mi nombre van a ser aborrecidos en este mundo, van a ser odiados, van a ser burlados, menospreciados. ¿Por qué? Porque vos vas a querer presentarte ante el mundo con los principios de Dios, con la santidad de Dios, y anda a un lugar donde simplemente hablan malas palabras y vos vas a quedarte callado y no vas a compartir eso y se te van a burlar a vos vas a ser el raro. Ay, ¿por qué esta persona no comparte mis chistes, no? Es como que terminamos siendo las personas raras, terminamos siendo las personas menospreciadas. ¿Por qué? Porque nosotros nos plantamos y decimos, no, yo quiero ser santo como Dios, yo quiero seguir los principios de Dios. ¿Y el mundo qué va a hacer? El mundo te va a hacer a un lado, te va a querer oprimir, te va a querer como sacar, ¿no? Entonces esa es otra oposición. Y muchas personas no están dispuestas por ahí a sentir estas presiones. Están como, bueno, yo quiero, la verdad que quiero agradar a Dios, pero también quiero agradar al mundo y quiero ser parte, ¿no? del grupo de mis amigos, quiero salir con ellos, quiero... Entonces es como que nuestro corazón empieza a dudar, ¿no? Empieza a dudar de Dios y decir, bueno, quiero un poquito a Dios, pero también quiero un poquito del mundo, porque también me da lo que yo quiero y tengo placer y tengo, ¿no? ciertas cosas. Entonces, cuidado con esto también. Sabemos que el enemigo usa absolutamente todo lo que yo estoy nombrando, el enemigo lo va a usar para que vos no edifiques, para que vos no avances en el propósito de Dios. Y va a usar la influencia del mundo también. Y cuidado con eso, cuidado con eso. Y el tercero es nuestra naturaleza caída. Si bien sabemos que el enemigo no está en todos lados, pero que sí usa, ¿no? todas estas cosas, también nosotros tenemos una naturaleza que no podemos culpar a que el enemigo hace estas cosas, es nuestra naturaleza. Y eso está en Gálatas 5, que te habla de una lista enorme de lo que son las obras de la carne, ¿no? Todo lo que puede saltar de nosotros, que son, por ejemplo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, bueno, y sigue la lista. Hay un montón de cosas en nuestra naturaleza que van en contra de Dios, porque es nuestra carne, es nuestra naturaleza. Y cada vez que vos quieras ser santo como Dios, tu naturaleza se va a oponer. Cada vez que vos te acercás un poquito a Dios, tu naturaleza va a saltar. Y eso es lo que pasa cada vez que venimos a Dios, cada vez que nos acercamos más a la luz, ¿qué pasa? Se empieza a exponer todo lo que hay en nosotros. Y eso ya no es culpa del enemigo, ya no es culpa del diablo, es que está en nosotros esa naturaleza caída de pecado. El pecado está en nosotros, por eso tuvo que venir Cristo a salvarnos de lo que hay en nosotros, a salvarnos de esa naturaleza de pecado. Entonces, como dice en Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Porque también se va a empezar a oponer, vos vas a empezar, es como que tu naturaleza se divide, ¿no? Yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero cumplir su propósito, pero hay algo que se revela contra mí y me empieza a saltar la carne, ¿no? Me empieza a saltar el orgullo, me empieza a saltar, no sé, el egoísmo, empieza a saltar todo lo que yo no quiero que salte, porque quiero seguir a Dios. Pero esas cosas van a empezar a surgir y van a empezar a saltar. Y yo siempre digo, es bueno que salte, es bueno que esas cosas se manifiesten. ¿Por qué? Porque Dios quiere sanarlas, porque es una oportunidad que vos tenés para morir, ¿no? Jesús dijo que el que quería seguirlo, que se niegue a sí mismo, ¿no? Que tome su cruz y que lo siga. Entonces, ¿qué es tomar esa cruz? Es negarnos a nosotros mismos todos los días. Tenemos que hacer el trabajo, y ahí es una batalla importante,
Tenemos que hacer el trabajo todos los días de decir, decido por Cristo, no por mi carne. Decido por lo que Él quiere, por los frutos del Espíritu, porque quiero los frutos del Espíritu. Entonces tengo que hacer morir los deseos de la carne. Y en ese hacer morir los deseos de la carne es mi parte. Es mi parte de la batalla, es mi parte donde, bueno, yo voy a conquistar lo que Dios tiene para mi vida. Quiero conquistar esos frutos del Espíritu y tengo que hacer morir los deseos de la carne. Dios no va a venir simplemente a sacarte todo lo malo, bueno, listo, ya está, ya sos santo. No, es nuestra parte, hacer morir todos los días. Y ahí tenemos una batalla que librar todos los días de nuestra vida. Hasta que terminemos nuestros días en la tierra, vamos a tener que batallar con esto. Son batallas constantes, ¿no? Lo tenés al enemigo por un lado, la influencia del mundo por otro y encima mi naturaleza caída. Imagínense que el cristiano no descansa, no podemos descansar, tenemos que batallar todo el tiempo. Por eso es tan importante la oración, por eso es tan importante que nosotros estemos en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a Él, porque cuando vamos a Dios, vamos al lugar secreto con el Señor, ahí es donde peleamos esa batalla. Ahí es donde nosotros nos rendimos al Señor y decimos, Señor, ayúdame con esto porque no puedo. Porque tenemos tantos frentes, ¿no? Y como soldados nosotros tenemos que estar entrenados y prepararnos. Y la mejor manera de hacerlo es entregando nuestra vida a Cristo, es estando de rodillas delante de Dios. Amén. ¿Se va entendiendo hasta acá? Gracias a Dios que no estoy tosiendo. Bien, y algo que yo quería hablar, que tiene que ver con nuestra naturaleza, tiene que ver con la batalla, ¿no? Hablamos de todas las obras de la carne, que son un montón, que pueden saltar, que pueden surgir de nosotros, ¿no? Pero yo mientras leía cuando los dos espías vieron, ¿no?, la tierra, que veían a los enemigos, veían a los gigantes, y encontraron ciudades amuralladas, que tenían murallas muy altas, ¿no? Y yo cuando leí eso lo primero que pensé fue esas fortalezas que nosotros tenemos, las fortalezas mentales que tenemos nosotros, que no nos permiten avanzar hacia el propósito de Dios. La palabra principal es vayan y tomen posesión, conquisten la tierra que yo ya les di, ¿no? Entonces, vemos que a través de tanta oposición, nosotros tenemos que pelear y batallar. Pero hay cosas en nuestra vida que no nos permiten avanzar, que no nos permiten conquistar lo que Dios tiene. Y son esos muros, esas murallas, ¿no? Y yo veía y trataba de identificar cuáles son esas fortalezas mentales. Y se los voy a leer. Dice, son pensamientos conscientes o inconscientes. Lo que hemos por ahí enterrado, ¿no?, en el subconsciente, que pueden ser por ausencias, pueden ser traumas, abusos, abandono, traiciones. Y esto genera resentimiento, temor, inseguridad, complejos o desconfianza. Y son cosas que estaban tan arraigadas en nosotros, que están quizás tan escondidas, que podemos venir a Dios y podemos incluso empezar a avanzar y crecer en Cristo y empezar a crecer, ¿no? Y el Señor empieza a tratar nuestras vidas y empieza a dejar a un lado una cosa y empezamos a vencer por un lado y bueno, yo antes era orgullosa, ahora ya no lo soy tanto, ¿no? Como que vamos como avanzando. Pero hay ciertas cosas que están todavía tan escondidas porque tienen una muralla que el Señor todavía no puede tocar. El Señor, cuando venimos a Él empieza a tratar nuestra vida. Nos empieza a hacer cada día más semejantes a Cristo, porque ese es nuestro principal propósito, ser como Él, para poder hacer la obra de Él. Pero hay cosas y hay áreas en nuestra vida que es como que la tenemos ahí y le decimos a Dios, esto todavía no, ¿no? Como que queda ahí escondido. Porque hay una fortaleza, hay una muralla, y yo pensaba, Dios en su misericordia, Él te deja avanzar, ¿no? Sí, bueno,
hay tanto que tratar en nuestras vidas que yo me imagino a Dios diciendo, bueno, vamos a seguir con esto, vamos a tratar esto, voy a tratar tu orgullo, voy a tratar tu egoísmo, voy a tratar, no sé, pero quiero, y llega un momento en que Dios dice, yo quiero sanar esto en tu corazón. Hay algo ahí en tu corazón que yo quiero sanar. Y cada vez que el Señor toca eso, es como que por ahí le hacemos oso, ¿no? No, Señor, todavía eso no, yo necesito seguir por acá, necesito arreglar estas cosas. Y no lo dejamos a Dios trabajar en ciertas áreas de nuestra vida. ¿Se va entendiendo lo que es fortalezas mentales? ¿Qué es una fortaleza? Es una muralla donde nosotros nos protegemos, ¿no? Nos escondemos. Y en el Salmo 18 David dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, en quien, no sé si me refugio, ¿no? Como mi escudo. Y yo pensaba, qué lindo, porque la fortaleza de David era Dios, ¿no? Él lo tenía a Dios como su fortaleza. Bueno, yo me refugio en Él. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Identificar si tenemos ese tipo de fortalezas, que yo también identifiqué otras fortalezas. Por ejemplo, se forman fortalezas cuando le creemos al enemigo sobre Dios, ¿no? Por ejemplo, hay áreas donde decimos, no, Dios, la verdad que Dios es malo. Empezamos a creerle al enemigo sobre algo que él te dijo que era Dios, ¿no? O sobre vos mismo, cuando, qué sé yo, por ahí alguna persona en tu pasado, en tu infancia, te dijo, no sé, vos no podés o no, vos no vas a poder con eso. Y eso quedó en tu inconsciente, ¿no? Y vos creciste toda tu vida limitándote porque quizás inconscientemente ni te acordás, pero toda tu vida vos estás con eso y cargando con eso y creyéndolo, porque vos ya lo creíste, ¿no? Y se formó una fortaleza de decir, no, bueno, yo hasta acá puedo, porque la verdad que más no voy a poder, ¿no? Vos te lo terminaste creyendo. Y también puede ser sobre otras personas, ¿no? Pero ese tipo de fortalezas, ese tipo de cosas que nosotros creemos y que ya están tan arraigadas que se hicieron ya raíz en nosotros, ¿no? Y quizás ni nos estamos dando cuenta que caminamos con eso y que estamos con eso. Y si se dieron cuenta, yo les pido, por favor, ríndanse al Señor y que el Señor sea su fortaleza. Y vamos a ver el por qué. Dice, esperen que no les di los otros ejemplos. Pueden ser amargura, indiferencia, pasividad, pereza, conformismo, permisividad, depresión o falta de perdón. Y son muy importantes. Y incluso la incredulidad también. Vieron que Gustavo habló el sábado de que la incredulidad se puede llegar a convertir en una fortaleza en nuestras vidas. Y todas estas cosas, ¿no? Por ahí yo, bueno, lucho contra la pereza porque tengo un temperamento así. Pero yo voy todos los días al Señor entregándoselo a Él porque yo no quiero que eso sea una fortaleza en mi vida. Yo quiero que Dios me lo saque. Yo quiero tratar de hacer lo contrario, ser más diligente, ¿no? Y hacer lo que tengo que hacer, salir de mi cama y empezar a orar porque no quiero dar lugar a la pereza, la pasividad, el conformismo, ¿no? Si vos empezás eso es como que se genera ya un carácter en tu vida, ¿no? Si vos le das lugar y no haces nada al respecto para hacer lo contrario, ya se convierte en un carácter en tu vida y eso ya es una fortaleza donde Dios ya no puede trabajar en tu vida. La permisividad, que es muy importante, el permitir el pecado o el tolerar el pecado, tolerar quizás no deliberadamente, quizás no algo tan grotesco, pero quizás el tolerar, no sé, mi hijo dijo una mala palabra, bueno, déjalo, quizás ya, bueno, ¿no? Va a dejar. Y lo sigue diciendo, y lo sigue haciendo, bueno, pero fue una mala palabra, fue algo chiquito, ¿no? Estoy dando un ejemplo cualquiera, ¿no? Pero empezás a tolerar ese tipo de actitudes, empezás a tolerar lo que es el pecado y dejás que el pecado entre a tu casa, porque vos lo tenés como, bueno, no importa, o bueno, ya lo va a entregar, o
no sé, hay muchos ejemplos que puedo llegar a dar, ¿no? Hay también pecados más grotescos que quizás, no sé, tu esposo o tu esposa está pecando en ciertas áreas, ¿no? Está mirando pornografía y vos no haces nada al respecto y vos te quedás como, bueno, sí, el Señor le va a dar la victoria y voy a orar por esto. Pero no haces nada al respecto. No le decís, no, basta, yo esto acá no lo quiero, en mi casa no entra el pecado. Tenemos que ser radicales, radicales totalmente con el pecado, no tolerar absolutamente nada, ni una mala palabra, ni un mal pensamiento, nada. ¿Y por qué? Porque el enemigo empieza a tener autoridad porque nosotros mismos le estamos abriendo la puerta con esas pequeñas cosas, esas pequeñas tolerancias, ¿no? De tolerar una mala palabra, tolerar, no sé, cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de fruto de tu carne que vos decís, bueno, no importa, ya va a pasar, no sé. No lo toleres, no toleres el pecado ni en tu vida, ni en tu casa, ni en tu esposo, ni en tu esposa, ni en tu hijo. No lo toleres. Seamos totalmente radicales. Dice, hay otra definición que dice, la fortaleza es cualquier pensamiento que se exalte sobre el conocimiento de Dios y de Cristo, por lo tanto le da al diablo un lugar seguro donde puede influir la vida mental del creyente. Fíjense qué importante y qué duro. Imagínense que a través de esta fortaleza el enemigo puede influenciarte tranquilamente. Él encontró un lugar seguro en esa fortaleza, en esa muralla que vos pusiste. Ahí está el enemigo, muy seguro, porque él puede influenciar tu vida. Él puede empezar a tomar cada vez más lugar, más lugar, más lugar. Y vos no te estás dando cuenta quizás, porque esa fortaleza no dejas que Dios la toque, no dejas que Dios rompa ese muro, no dejas que Dios sane lo que tiene que sanar, no vas a Dios y lo entregás, ¿no? La falta de perdón es muy importante. Si nosotros venimos y cargamos mucho tiempo y no perdonamos a esa persona que nos dañó, que nos traicionó, si no perdonamos, eso comienza en nosotros a hacerse una fortaleza donde el Señor, y yo me imagino a Dios diciendo, bueno, yo sigo con esto, pero necesito sanar esto. Y vos le decís, no, ahora no. Bueno, seguimos con esto, pero vuelve el Señor, necesito sanar esto. ¿Por qué? Porque vos necesitas seguir edificando, necesitas construir, necesitas que los ladrillos estén bien puestos, no pueden quedar ladrillos flojos en nuestra vida. Y Dios en su misericordia permite que vos sigas edificando, pero ¿qué pasa? Es como la grieta que amenaza ruina y su caída es súbita, como dice en Isaías. Cae de repente. Y Dios no quiere eso, por eso Dios vuelve y vuelve y te dice, no, pero mira que yo tengo que sanar esta área, yo tengo que sanar esa falta de perdón, vos tenés que perdonar a esta persona, bueno, vos tenés que soltar cierta cosa, ¿no? Y así pueden haber muchas áreas que el Señor quiere sanar en nuestra vida y nosotros estamos haciéndole oso, ¿no? Mirando para otro lado. Entonces tengamos cuidado con esto, porque es una puerta abierta al enemigo y porque primero el Señor quiere sanar, el Señor quiere restaurar, el Señor quiere que nosotros conquistemos y cumplamos su propósito. Y si estas cosas están inconclusas y no resolvemos estas cosas, no vamos a poder hacer frente al enemigo, no vamos a poder tener la victoria, no vamos a cumplir el propósito de Dios porque siempre va a haber algo que solucionar. Y algo que yo me lo veía muy gráfico. ¿Vieron cuando jugás al Jenga? Que tenés el Jenga, ¿no? Que empieza a hacerse cada vez más alto, más alto, más alto. Y yo me imaginaba al enemigo, ¿no? Esperando que vos hagas la torre más alta. Pero el enemigo sabe que hay un ladrillo flojo ahí abajo. El enemigo sabe que hay algo que vos no solucionaste y que Dios no está pudiendo tocar, porque es como decía Gustavo el sábado, Dios tiene el límite ¿no? Ese límite que vos le estás poniendo al Señor. El Señor quiere, pero si vos le decís al Señor no, Él te va a decir, bueno, yo quiero hacerlo, pero vos me tenés que dejar, vos me tenés que habilitar. ¿Qué pasa? El enemigo espera que vos construyas, ¿no? Alto, bien alto.
Pero en el momento justo el enemigo lo que va a hacer es hacer así en ese ladrillo y se te va a venir todo abajo. Entonces todo lo que vos construiste, todo lo que vos edificaste, va a quedar todo absolutamente en ruinas. Y vas a volver a ceros, ¿no? Vas a volver a... Después tenés que reconstruir otra vez, y además de tener las consecuencias, ¿no? Por haber abandonado, ¿no? De haber dejado que el enemigo destruya. Por eso es muy importante esto de ser radicales. Es muy importante esto de decir, bueno, yo no quiero que haya nada que no esté entregado al Señor. No quiero que haya nada donde el enemigo encuentre un lugar seguro en mi vida. No podemos dejar que eso pase. Ahora bien, tenemos... Espérenme que lo perdí. Ahí está. Yo les voy a dar unas pequeñas instrucciones para la batalla, porque sí, estamos hablando de conquista, estamos hablando de todo lo que nos enfrentamos, pero tenemos que ver ahora de qué manera lo hacemos. Y es la actitud que nosotros tenemos que tomar, y la Biblia está llena de instrucciones para nosotros. Yo tomé simplemente algunas que nosotros tenemos que ponernos, ¿no?, con esa actitud. Primero, de resistir. ¿Quieren? Pueden anotar los versículos, porque si yo leo cada uno, me voy a quedar sin voz. Pero lo primero es resistir. ¿Qué es resistir? Es la capacidad de resistir y seguir firmes en dificultades. Sabiendo, como dice en 1 Pedro, sabiendo que todos nuestros enemigos, que todos nuestros hermanos van padeciendo exactamente lo mismo que nosotros. Tenemos que resistir firmes en la fe. Permanecer firmes, ¿no? Dice Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y este va a huir, ¿no? Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Además de someternos a Dios, tenemos que resistir. Si viene el día de la prueba, si vienen las tentaciones, si vienen pensamientos, dardos de fuego del enemigo, y viene el enemigo a decirte, vos con esto no podés, y viene a decirte, no sé, vos no sos capaz de hacer esto. Cualquier pensamiento, ¿no? Cualquier tentación que el enemigo quiera traer a tu vida, lo primero que tienes que hacer es resistirlo. Abrazarte a Dios con todo y decirle al enemigo, no, hasta acá llegaste. No dejes que pase. Por eso yo quiero que seamos totalmente radicales con todo. Decirle no, decirle basta. No dejes que el pensamiento que el enemigo inyectó en tu vida, o sea, no lo consideres, no converses, ¿no? Decirle no, échalo fuera. Si el enemigo viene a hablarte mal de tu hermano, mal de una persona, lo rechazás, lo resistís y decís, basta, yo esto no lo quiero, aunque el pensamiento por ahí está todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y muchas veces nos va a pasar eso de, bueno, lo resisto una vez, lo resisto otra vez, y ya es como que la tercera vez, y ya lo empezás a considerar. Pero no, resistilo firme. El segundo, aborrecer el pecado. Bueno, yo puse directamente, no tolerarlo, no simpatizar, lo que ya habíamos hablado, ¿no? Ser totalmente radicales, aborrecer lo que Dios aborrece. Y mi oración cuando yo recién me convertí era, Señor, yo quiero amar lo que vos amás. Y quiero aborrecer lo que vos aborreces. Porque quiero esa visión de Dios. Yo quiero amar lo que Dios ama. Ya no quiero amar las cosas del mundo, no quiero amar mi carne. Yo quiero realmente amar lo que Dios ama, ver con los ojos de Dios. Entonces no puedo tolerar el pecado. Y si yo empiezo a conocer a Dios y empiezo a conocer las cosas que Él ama, lo que Él quiere, no puedo permitir y no puedo ofender a Dios tolerando cosas que a Él lo ofenden, tolerando cosas que a Dios mismo no le agradan. Por eso es tan importante conocer a Dios, y ese es el tercero.
conocer la palabra de Dios, atesorarla, no olvidarnos. Y eso también está en Deuteronomio todo el tiempo. No te olvides de la palabra de Dios, no te olvides de lo que yo te dije, no te olvides de lo que yo hice. No te olvides. Tengamos esa disciplina de estudiarla, de hacer nuestros devocionales todos los días, de estar en esa comunión, ¿no? de dejar que el Señor nos hable y nos revele su palabra todos los días. Y conocer también las maquinaciones del enemigo, como habla en Corintios. Y yo puse el ejemplo de Mateo 4, que es la tentación de Jesús en el desierto, que con qué fue al enemigo, con la palabra de Dios, ¿no? Diciéndole, escrito está. De esa manera él podía vencer, de esa manera él podía tener, ¿no?, la conquista con la palabra de Dios, pero la tenemos que conocer, la tenemos que atesorar y tenemos no solamente conocerla, porque el enemigo también conoce la palabra. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios y creerla con esa fe de que vos de acá, diablo, no me movés porque estoy creyendo lo que Dios dice. No es simplemente yo te cito las escrituras, porque él las sabe mejor que yo, el enemigo sabe mejor que yo las escrituras. Ahora el punto es, yo me paro en la palabra de Dios, la creo con todo mi corazón y le digo, te tenés que ir porque yo estoy creyendo lo que Dios dijo que soy, lo que Dios dice para mí, lo que Dios tiene para mí. Entonces creo, obedezco la palabra y ahí el enemigo tiene que huir. El cuarto es persistir. ¿Qué es persistir? Proseguir con decisión a pesar de la opresión. Y el Salmo 18 que dice, David dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Y amo el Salmo 18 porque David se somete totalmente a Dios y dice, bueno, Señor, vos sos el que adiestra mis manos para la batalla, vos sos el que me ceñís de fuerza. Y tiene esta actitud, ¿no?, de decir, bueno, yo perseguí a mis enemigos, los alcancé y no volví hasta acabarlos. Esa determinación, ese ser radical y no dejar absolutamente nada. Volví hasta que todos estaban destruidos, no dejé nada, no dejé uno. Y esa tiene que ser, de esa manera nosotros podemos tener esa conquista, de esa manera nosotros podemos avanzar. Amén. Y el quinto, que es muy parecido, pero es la separación y la consagración. De esta manera no solamente nosotros peleamos, sino que de esta manera nosotros podemos tener la victoria. Mantenernos en santidad es algo muy importante, ¿no? Es lo que venimos hablando. No tolerar el pecado, no dejar que el pecado tome lugar en nuestra vida. Tener esa comunión con Dios, ¿no? No dar lugar al enemigo, no dar lugar a la carne. Y algo muy importante, ¿no? Que cuando Dios le dice, le da las instrucciones para la batalla, Dios le dice, porque yo los escogí para mí, para que sean un pueblo santo. Y yo los quiero apartar, ¿no? Dios nos apartó a su pueblo, los hizo diferentes y los hizo un pueblo santo. Y es lo que hizo con cada uno de nosotros. Nos quiere santificar, quiere que nosotros seamos apartados para Él, para cumplir con su propósito. Y algo muy importante, en Josué 7, que está el pecado de Acán, que ya muchos lo deben conocer, pero dice, no puedes hacer frente al enemigo hasta que no quites el pecado del medio, ¿no? El pueblo tenía que ir y derrotar a otro pueblo, ¿no? Y ellos se quedaron con algo, se quedaron no con el anatema, ¿no?, que dice la palabra. Y Dios fue muy claro diciéndoles que cuando ellos vayan a pelear, Dios les está dando instrucciones constantemente, pero una de ellas, y era la más importante, era que cada vez que ellos iban a pelear, cada vez que ellos derrotaban, Dios le dice, bueno, yo les voy a dar la victoria sobre esta nación. Ahora, ustedes tienen que ir y destruir absolutamente todo. No tienen que dejar nada.
Ni siquiera tienen que codiciar su oro, no tienen que codiciar la plata que ellos tienen, no tienen que codiciar absolutamente nada. No pueden dejar nada, tienen que destruir todo. Y eso es lo que, si nosotros no lo hacemos, no podemos hacer frente al enemigo. Tenemos que correr absolutamente todo lo que desagrada a Dios. Tenemos que correr todo pecado, correr esas fortalezas, ¿no? Empezar a dejar que el Señor haga en nosotros lo que tiene que hacer, porque de esta manera, si no, no podemos hacer frente con el enemigo. Y sabemos que tenemos muchos frentes, tenemos mucho que pelear, pero también hay mucho que conquistar, y es mucho lo que Dios tiene para nosotros. Y esto, si quieren anotar, está en Deuteronomio 7. Perdón. Y con esto pasamos a la reforma, ¿no? Como decía el título, conquista y reforma. Es necesario que hagamos este tipo de reformas. Es necesario que nosotros podamos sacar del medio absolutamente todo lo que sea un obstáculo para poder cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Todo lo que el enemigo se puede agarrar, todo lo que el enemigo puede encontrar un lugar seguro, tenemos que quitarlo del medio, tenemos que hacer esas reformas. Y un ejemplo es, ya me estoy quedando sin voz, pero un ejemplo claro es Nehemías 13, cuando dice que él se había ido a Jerusalén y encontró, cuando vuelve, que todo el pueblo estaba dado vuelta. Estaban desobedeciendo a Dios, no cumplían el día de reposo. Dice que se habían emparentado, ¿no? Se habían mezclado con los extranjeros, cuando era una palabra puntual de Dios de no se mezclen con los extranjeros. Incluso el sacerdote había emparentado con el enemigo, con Tobías, y le hizo una habitación en la casa de Dios. Le hizo una habitación al enemigo en la casa de Dios. Imagínense la consideración que le tuvo al enemigo y directamente le hizo una habitación, ¿no? Imagínense a Nehemías. Dice que viene y empieza a poner orden, ¿no? Y lo primero que hizo fue separar al pueblo de los extranjeros. Tuvo que ir y tiró todos los muebles de Tobías de la casa de Dios, ¿no? Y lo hizo enojado, Nehemías. Y yo digo, nosotros tenemos que tener también esa valentía y ese enojo, por así decir, ¿no? Ser radicales de esa forma, decir yo esto no lo quiero y lo saco, ¿no? Y dice, entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y qué importante esto, porque estamos hablando de enfrentamiento, estamos hablando de lo que se opone a nosotros y de las cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Ahora, si nosotros guardamos todas estas cosas y si seguimos edificando con cosas postergadas en nuestra vida, si seguimos con estas fortalezas donde el Señor no puede tocar, no puede sanar, nosotros no solamente no vamos a cumplir el propósito de Dios, no vamos a poder hacer frente al enemigo, sino que no vamos a ocupar el lugar que Dios tiene para nosotros en el cuerpo de Cristo. Como cuerpo de Cristo, cada uno tiene su lugar, cada uno va a ser preparado y capacitado en un área, en un ministerio, tiene un llamado y tiene que ocupar un lugar. Fíjense que dice que encontró que los levitas se habían ido, ¿no? Los que estaban dedicados al servicio en la casa de Dios, ellos se habían ido cada uno a su heredad. Entonces él tuvo que venir y ponerlos a cada uno en sus puestos, porque si no, la casa de Dios no puede funcionar, estaba desierta, estaba abandonada la casa de Dios. Porque ellos no estaban ocupando el lugar que tenían que ocupar, porque se mezclaron, porque dejaron entrar al enemigo, porque le hicieron una habitación al enemigo, porque no obedecían la palabra de Dios. Entonces todas estas cosas que estaban inconclusas, que no estaban resueltas, el pecado, la permisividad, todas estas cosas
dejaron que los corrieron a ellos del lugar donde ellos tenían que estar, sirviendo al Señor. Entonces es muy importante que nosotros ocupemos el lugar que tenemos que ocupar. De esa manera, como cuerpo de Cristo, como iglesia, nosotros podemos cumplir el propósito de Dios. Fíjense un ejemplo, ¿no? Si cuando Gustavo y Gaby, por ejemplo, se van a África, ¿no? Y si cada uno de nosotros no está ocupando el lugar que tiene que ocupar, la iglesia no podría seguir. Ellos tendrían que irse a África, hacer las cosas allá y volver y hacer las cosas acá. Y la iglesia no podría seguir funcionando. O sea, cada uno de nosotros tiene un lugar en el cuerpo de Cristo, en el servicio. No podemos permitir que el enemigo nos corra de esa posición, porque el enemigo nos entretiene con todas estas cosas que ya nombramos y ya vimos, nos entretiene, entonces te frena, te saca de tu lugar donde vos tenés que estar, porque vos le estás creyendo más a él que a Dios, ¿no? Y estas cosas también que no están, que quizás están postergadas, quizás, bueno, vos estás sirviendo y estás en la casa de Dios, pero vos no estás cumpliendo el propósito de Dios, porque hay cosas que el Señor quiere sanar, el Señor quiere que vos que esté todo en orden en tu vida, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso, que podamos ocupar el lugar que Dios quiere en nosotros. Y algo muy importante, que todas estas cosas, ¿no? Que todas estas cosas que nosotros por ahí no sanamos, estas cosas que por ahí están inconclusas, sobre todo las fortalezas, y por eso vuelvo siempre a esto, las fortalezas mentales, estas murallas que hacemos para que Dios no pase, ¿no? ¿Eso qué pasa? Termina obstruyendo nuestra relación con Dios. No solamente nos limita en el servicio, no podemos vencer, no podemos avanzar, sino que termina obstruyendo mi relación con Dios. Entonces llega un momento en que vos vas a clamar al Señor y el Señor no te va a escuchar porque Él estuvo todo el tiempo diciéndote, hay algo que solucionar acá, hay algo que solucionar, y vos le hiciste oso todo el tiempo, y ya llega un momento en que el Señor ya no puede escucharte, porque vos, si tenés una falta de perdón en tu corazón, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo el Señor va a perdonarte? ¿Cómo el Señor va a escuchar tu oración? Si vos estás aferrado a ese rencor, si Él no puede derramar su gracia en vos, si vos no tenés esa gracia con tu hermano, ¿no? O con la persona que te traicionó. Nosotros recibimos un don, ese perdón de Dios por gracia, no porque lo merecimos. Entonces, si nosotros fuimos perdonados y fuimos llenos de esa gracia, es nuestro momento de darlo, esa gracia, de perdonar, ¿no? Y así con todos los tipos de fortalezas, ¿no? Las fortalezas mentales, pero hay cosas muy importantes que el Señor quiere tratar en nuestra vida, ya sea el orgullo, la falta de perdón, ya sea la permisividad. Hay cosas muy puntuales que si dejamos que se hagan fortalezas, eso obstruye nuestra relación con Dios y nos vamos a terminar alejando de Él. Y Él no quiere, Él quiere que nosotros conquistemos, que cumplamos su propósito. Amén. Para terminar, es una promesa muy linda de parte de Dios que dice: entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti a los enemigos, ¿no? Y tú los echarás y los destruirás enseguida. Ahí está nuestra parte, ¿no? Él te promete pasar, si vos venís y lo entregás, si vos entregás esa ofrenda al Señor, ya sean las fortalezas, ya sea tus miedos, tus enemigos, esa batalla que vos estás librando hoy, entregásela al Señor y Él promete, yo voy a pasar delante y voy a consumirlo, como fuego consumidor, lo voy a destruir. Pero vos no tenés que dejar absolutamente nada en tu corazón, vos tenés que entregárselo a Él.
tenés que dejarlo ahí en el altar para que Él lo destruya. Y la palabra dice enseguida. Por eso insisto tanto con no permitir que estas cosas que nacen de nuestra naturaleza o cosas o pensamientos que te inyecta el enemigo, no dejar que se termine haciendo una fortaleza, porque lo tenés que destruir enseguida. Tiene que ser algo inmediato, ¿no? Poder entregárselo al Señor. Entonces, con esto último me quiero quedar, porque el Señor dice, si vos te das cuenta de que hay ídolos en tu corazón, si te das cuenta de que te desviaste, dice en Deuteronomio 4, 29, dice, si desde allí me buscas, lo hallarás. Si lo buscas de todo corazón, dice el Señor, Él no te dejará ni se olvidará del pacto que hizo. Él va a estar con vos en todo momento. Él está esperando simplemente que vos te rindas, que vos lo rindas todo, lo entregues todo delante de Él, porque Él está dispuesto. Él está dispuesto a que vos conquistes, Él quiere que vos conquistes, Él te da todas las herramientas, te da absolutamente todo para que lo hagas. Pero vos tenés que tener esa responsabilidad de hacer lo que tenés que hacer. Vos simplemente tenés que dar el paso, tenés que hacer esa entrega. Vos hacé tu parte, que el Señor prometió hacer su parte. Prometió bendecirte, prometió que te iba a dar a vos, ¿no?, ese propósito, ese poder ilimitado que viene solamente de Él. Él te hizo parte de su reino y Él quiere usarte. Y nosotros estamos limitando ese poder de Dios con estas cosas inconclusas, con cosas que tenemos que reformar. Por eso, hablando de edificar y de construir, cuando el pueblo empieza a edificar, no podemos dejar ladrillos flojos. Por eso quiero quedarme con esto de la reforma. No podemos dejar ladrillos flojos, no podemos dejar que el enemigo entre, que los muebles del enemigo estén en nuestra casa, no podemos dejar que hayan fortalezas, murallas, donde el Señor no puede tratar con nuestras vidas. Es momento y es tiempo de que ocupemos el lugar que tenemos que ocupar, de que hagamos frente al enemigo, de que entreguemos todas esas cosas, que no haya nada postergado en nuestra vida, ni naturalmente ni espiritualmente, que no haya cosas que estemos postergando, porque el Señor tiene tanto para darnos, tiene tanto para usarnos, y hay un mundo ahí afuera que necesita a los hijos de Dios levantándose, necesita hijos de Dios que vayan con todo el poder, mostrando el poder de Dios. Tenemos un propósito que cumplir como iglesia, tenemos que conquistar vidas, almas, personas que están allá afuera que necesitan conocer la palabra de Dios, y no podemos estar nosotros con estas cosas inconclusas. Necesitamos ser usados por Dios y cumplir con su propósito. Tenemos que arriesgarnos a ir por todo lo que Dios tiene, que es mucho mejor que cualquier fortaleza, que cualquier refugio que vos puedas tener. Dios te puede restaurar, Dios te puede sanar, Dios puede sacar eso que vos tenés en tu corazón tan arraigado. Él quiere sanarlo y Él quiere levantarte. Quiere que vos seas como Cristo, que camines como Cristo en estas calles, que mostremos su gloria. Por eso es tiempo de santificarnos para poder pelear, como decían en Josué. Santifiquen al pueblo hoy porque mañana van a ir a pelear. Pero no pueden hacer frente si hay un enemigo, si tenemos algo retenido, si hay ladrillos flojos, no podemos. Entonces, yo los invito a que se pongan de pie y que podamos en esta noche meditar en todas estas cosas y en todas esas reformas que tenemos que hacer en nuestro corazón. Porque hay una batalla por delante, porque hay una conquista por delante y porque Dios nos ha prometido la victoria. Dios nos ha prometido vencer. Él te dice, andá y toma posesión de lo que yo ya tengo preparado para vos. Pero hagamos estas reformas porque no vamos a poder hacer frente al enemigo.